Bueno, sumamos al gran Ricardo Delgado también para hablar de economía, de bolsillo, de esta cosa rara, donde estamos los argentinos medio como en un signo de interrogación, ¿no? Porque todo es caro, se te va la plata, pero por otro lado ves como un despertar en algunas cosas, ¿no? Sí, estaba mirando mucho turismo interno. No de afuera. No veo extranjeros. Eso indica que la Argentina está cara en dólares. Claro. ¿No? Está claro. O sea, no hay uruguayos o brasileños. Una pequeña muestra vimos recién, pero digamos, creo que lo que va a ser la pauta de estas vacaciones y de estos meses es que va a haber poca demanda de turismo extranjero y buena demanda. Buenos Aires es un dato de nuestra producción que son muy viajados. Alguien llega de Bariloche y dice repleto de brasileños. Ah, sí. Dani, recién llegado, pero dice lleno de brasileños. Viste que también hay una cuestión. Pero también estamos con otro problema. Mendoza y Bariloche parece que andamos flojos de nieve. Claro. Pero más allá de lo de Brasil, que es un boom siempre. Digamos, no sé si el cambio es el mejor momento, siempre estuvo invadido de Bari. Por la nieve es un atractivo especial para los brasileños. Claro. Así como a nosotros nos gustan las playas. Vienen pocos y salen muchos de Argentina. Ese es el gran drama, ¿no? Ese es el gran problema y es uno de los temas macroeconómicos de estos meses. El déficit de la balanza de pagos, de la cuenta corriente. Exacto. Es malo que viajemos. Bueno, a ver, para cada uno de nosotros que viaja es muy bueno, pero definitivamente desde el punto de vista de la macro, este esquema de precios relativos, como lo llamamos los economistas, que hace que sea más barato viajar al exterior para muchos que viajar por la Argentina, es complicado para la macro, porque tenemos el principal problema, que es que esta es una economía que no resuelve cómo generar dólares de manera genuina. Estamos generando dólares siempre de manera prestada, financiera, de corto plazo, pero no resolvemos cómo hacer para producir y exportar más. ¿Algún momento, Ricardo, donde decimos, che, estamos entrando dólares o estamos gastando lo que corresponde? Porque ahora prometen que más allá del campo, que siempre es pilar clave, Vaca Muerta va a ser casi un campo 2. ¿Esto es verdad o...? Sí, pero para Vaca Muerta todavía faltan algunos años, ¿no? Para que termine de florecer. Si bien es cierto que la balanza energética, o sea, las exportaciones de gas y petróleo, fundamentalmente petróleo, en estos meses han crecido fuertemente respecto del año pasado, y es una buena noticia, Paulo, la verdad que todavía para que sea un nuevo Vaca Muerta, un nuevo agro, una nueva soja, estamos hablando de que la soja exporta 30.000 millones de dólares. Sí. Y hace frío una semana, millones de dólares. Es un número. Hace frío una semana, aumenta la demanda y nos quedamos sin gas. Estamos lejos de... También, por supuesto. Bueno, todavía necesitamos los barcos. La segunda reserva de gas no convencional del mundo. Ahora, da la sensación que la Argentina es como una especie de adicto recuperado por el tema de la inflación, lo digo, ¿no? Porque es como una economía que no sabe vivir sin inflación todavía. Bueno, me contaba, perdón, Ricardo, me contaba... ¿Pero qué decís, que la gente quiere inflación? No, no, la gente no. Porque el que vive un sueldo nunca va a querer inflación. Pero el que fija precios, y bueno, la inflación para algunos es una oportunidad. Me contaban de una industria, no la voy a mencionar porque, bueno, me lo contó un profesional de esa industria, me decía, esta industria en la Argentina subsistía por la inflación. Por la inflación. Hoy, que tiene que aumentar su productividad para tener más ganancia, no tiene mercado para hacerlo. Bueno, pero hoy hay una carga impositiva fuerte, que hay un reclamo del sector empresario, porque la carga impositiva les hace perder competitividad, especialmente también cuando hay un ingreso de importaciones, que lo que ellos dicen es, tenemos disposición a competir, pero tenemos una carga que nos ahoga. Claro, muy alta. Que no sé, Ricardo, ¿cómo se resuelve eso? Porque es verdad que hay una reforma tributaria pendiente, pero en la práctica el sector privado es el que tiene que generar empleo. ¿Cómo no se resuelve? Es devaluando. O sea, uno no puede volver al atajo fácil de resolver los problemas, creyendo resolverlos de corto plazo con una devaluación, porque eso castiga el salario, y si bien baja los costos para las empresas y pueden producir más, hay más pobres, hay más inflación. Claramente, digamos, siguiéndolo con lo que decían antes, esta es una economía que históricamente ha permitido que con inflación se escondan una enorme cantidad de ineficiencias, de cuestiones que no son buenas. Cuando la inflación baja, por suerte, empiezan a aparecer todas esas ineficiencias y muchas industrias tienen problemas para competir. Ahora, obviamente el proceso de reducción de impuestos, de baja de impuestos provinciales, de tasas municipales. Mucha tasa, mucho curro, mucha cosa, muchas regulaciones, lleva tiempo, Mariel. Ricardo, ¿y qué va a pasar con el dólar que cerró
la semana con una serie de jornadas al alza. 1.300 el blue, ¿no? Subió más o menos bueno, pero decía que estaba 15% tan bajo, así que estarán en los últimos días. contentos. Y lo que le quiero preguntar a Ricardo es si se espera que por la volatilidad y la incertidumbre, y lo estoy citando a Milei, que genera las elecciones, lo que puede pasar en el Congreso, Sí. ¿te imaginás que puede subir? Ya está por encima de la mitad de la banda. ¿Qué ves ahí? Bueno, creo que vamos a tener probablemente meses antes de octubre en donde haya mayor, yo diría, volatilidad moderada del dólar, del tipo de cambio. El gobierno había logrado, después del acuerdo con el fondo, que implicó una devaluación y una unificación, sobre todo para los particulares, la posibilidad de salir a comprar dólares, había logrado sostener el tipo de cambio lo más abajo que se pudo de la banda. Sí. No llegó a los 1.000 que quería el gobierno, pero estuvo muy cerca. Estos recomendamientos son naturales. Además, se acercan. igual estuvimos con la banda, che, qué barato el dólar, qué barato el dólar. Ahora, qué preocupados estamos por el dólar, qué sube, qué sube. Bueno, no tenemos sé, cierta ciclotimia. bajo. Bueno, digamos, Sí. el respeto al dólar hay que tenerlo siempre. Hay que ¿no? tenerlo ahí porque le tenemos miedo. Mirá lo que planteaba la BBC, porque somos nota en el mundo esta semana a propósito de esta Argentina que se transformó en una Argentina cara. Donde cuesta mucho para nosotros los argentinos vivir y donde desde afuera dicen, che, ese país me resulta carísimo. Miren lo que decía en la BBC, lo charlamos con nuestros invitados y todo el equipo. Argentina está cara en dólares. Si eres argentino como yo o has visitado el país en los últimos meses, seguramente te hayas dado cuenta. Por lo general, quienes tenían dólares se beneficiaban del cambio a pesos. Por eso, en los últimos años, muchos extranjeros visitaron el país, porque lo encontraban muy barato en dólares. Pero eso cambió desde que asumió Javier Milei. Si bien logró bajar el ritmo de la inflación, muchos productos se encarecieron en dólares. Incluso algunos pueden llegar a costar más que en el exterior. Por ejemplo, en Buenos Aires, una taza de café vale más de $3, el doble de lo que costaba hace un año. Mientras que en Miami, esa misma taza de café cuesta solo $1 menos. Comer una hamburguesa Big Mac en Argentina también es más caro que en cualquier otro país de América Latina. Y a nivel mundial, solo en Suiza la hamburguesa está más cara que en Argentina, según una comparación de precios de The Economist. Pero ¿cómo pasó Argentina a ser un país barato en dólares a uno de los más caros de América Latina? Bueno, ¿pasamos de ser un país barato a uno de los más caros? Bueno, siempre que bajás la inflación, además de tener equilibrio fiscal, que es absolutamente necesario, tenés que tener el tipo de cambio lo más bajo que puedas, lo más anclado que puedas en una economía bimonetaria como esta, que básicamente piensa en dólares. Si vos le das certeza a la gente de que el dólar no va a aumentar, es probable que aceleres lo que pasó, que es la baja de los precios. Pero eso que por expectativas. Es por expectativas y es porque además que el proceso de formación de precios tiene que ver con el dólar. Muchas industrias necesitan dólares porque importan. Claro. El 80% se estima más o menos que 8 de cada 10 productos que se producen en la Argentina necesitan algún componente importado, una parte, una pieza, una materia prima, lío, ¿no? algo que hay que pagar en dólares. Claro, este es un dato. exactamente. Entonces, si vos lo tenés bajo, eso te permite bajar más rápido la inflación. Exactamente, Pero, exactamente. Desde que asumió Milei, ¿qué sector de la economía ganó y cuál perdió? Bueno, ganó y perdió en términos de producción, De plata, Martín. y que por lo tanto uno pueda pensar que ese sector contrató más empleados, paga mejores sueldos. ¿no, Ricardo? Bueno, por supuesto, materia todo prima. el sector de gas y petróleo, sin duda, algo el sector bancario, algo el sector, algunos productores de alimentos en particular, y no mucho más. Vos tenés la industria todavía por debajo de los niveles previos a la gran devaluación inicial, Igual la construcción muy abajo. Después te vamos a pedir un dato, porque lo charlamos hoy con Mariel. Porque viste que un día te dicen, subió la construcción. Después te dicen, bajó la construcción. Iba a preguntar eso, Porque viste que lo justamente, comparan con el año 1820, después lo comparan con el año pasado, después lo comparan con el... Y yo me parece que no sé con qué hay que Más que comparar, nada por ¿no? el parate que implicó la obra pública Claro. en el gobierno que decidió cortar la obra pública. Eso generó una caída fuerte en puestos de trabajo. Me daban los datos que pasaron de 450.000, casi 480.000 a 320.000. 15% menos. Pensemos que esos son también familias, porque Claro. en el momento el empleado de la construcción, y ahora remontó un poquito, pero no llega, o sea, no se logró recuperar del todo. Mira, en general la construcción históricamente era 1/3 obra pública, 2/3 obra privada. La obra privada hoy también está justamente, uno de los impactos de la Argentina cara en dólares es que la construcción
es cara en dólares. El metro, Los El materiales, metro todo. construido, el metro Claro. cuadrado nuevo, construido, es caro. Entonces hay muchos proyectos que se están ralentizando justamente porque no encuentran rentabilidad. Los precios no han aumentado lo que aumentaron los costos. Claro. Bueno, Diego, vamos a entrar un poquito con el tema de tu trabajo, Dale. la economía en el mundo digital, porque yo comprendo que ahora que bajó la inflación, tal vez no lo tenemos como una necesidad, una urgencia, porque antes al tope era siempre inflación, inseguridad, incertidumbre. Hoy Sí. la inflación como que, pero todavía no está resuelta. Nos metemos en el mundo digital. Este trabajo de Diego Corbalán para poder entender un poquito cómo estamos los argentinos. Diego. Dale. Lo primero que vimos, A ver. bueno, esta es la evolución del sentimiento de publicaciones en redes sociales y en los medios de comunicación. La curva de arriba, la que está en gris, son los medios, o sea, los medios publicando en sus portales, en sus Sí. páginas web, ¿no? Bueno, coincidentemente, tanto en las publicaciones de los medios como en la charla de los argentinos en redes sociales, Sí. en los últimos 60 días vemos que se truncó una expectativa de mejora de la economía. Es decir, el sentimiento de charla sobre la economía hace 90 días parecía mostrar una recuperación, por supuesto acompañando la recuperación económica. O más esperanza, podemos decir. Sí, pero en los últimos 60 días, los Se últimos pinchó. 2 meses se frustró. Se frustró. Esto se pincha, no Claro. lo vemos en la conversación sobre la economía. 3 meses, chicos, calculemos, ¿no? Junio, mayo, abril. Y eso que todavía no estaban los líos del gobierno peleándose con todo. Exacto. ¿no? Y había habido una recuperación. O sea, el año pasado había terminado con un clima de charla económica muy favorable. Y yo creo que te lo conté la otra vez. Sí. Esto se trunca a fin de año porque la expectativa, lo que nosotros, digamos, una de las conclusiones que pudimos sacar con bastante certeza es que para fin de año el argentino estaba esperando, tenía una expectativa económica que a la hora de tener que refrendarla, por ejemplo, en un paquete de vacaciones, se encontró con que en vez de irse Claro, de vacaciones sí. a Miami, con todo respeto, digo, Sí, se tenía sí. que ir a San Clemente. Entonces digo, se fue de vacaciones Sí, al pero argentino. se Sí. fueron como locos a Brasil. Bueno, pero muchos de los que querían Brasil tuvieron que elegir destino en la Argentina, aún pagándolo más caro, porque no podían Claro, pagar el claro. aire. Entonces, esa expectativa nosotros vimos con bastante claridad que a fin de año se frustró. Volvió una expectativa favorable y hace 60 días esto de nuevo en la conversación pública se termina pinchando. O sea, Ajá. no hay recuperación en las redes, no la vemos. No está, hay un fastidio, hay una negativización de Y distintas no alcanza, charlas. la sensación es que no alcanza el dinero, la mayoría. Y ¿no? bueno, es indudable que no alcanza el dinero. Sí, o que hay que hacer ajustes, una clase media que venía golpeada, ajustes en muchas áreas, ¿no? Para poder llegar. O sea, que a pesar de tener Recorte, empleo, claro. El Bueno, dinero no alcanza. Y algo que también vemos nosotros recurrentemente hace por lo menos 3 o 4 años, es que la temática más importante de los argentinos, la discusión pública más importante de todas las variables económicas, es el trabajo. Claro. Porque en la Argentina todavía, digo yo, no sé cuánto va a durar, bueno, Ricardo podrá saberlo mejor que yo, todavía se considera el trabajo como una herramienta de valoración personal y de aporte a la economía en general. Todavía eso está, pero está frustrado, porque hoy tenemos trabajadores que son trabajadores formales, que tienen todos los aportes correspondientes, pero no llegaron a fin de mes. No, y hay 9 Entonces, millones de empleados en negro. bueno, Totalmente. Es un delirio, ese chicos, 9 clima millones. en la conversación pública termina pegando fuerte, Claro. porque cuando se discute trabajo, ahí se genera una enorme frustración. Sí, con números para abajo. Y como decía la señorita que entrevistamos, en provincias no hay un trabajo privado. Sí, O dependés del Estado o de algún currito que puedes tener, pero no te dan trabajo privado, ¿no? Hace 15 años, Paulo, que la Argentina tiene la misma cantidad de empleos privados registrados. Y crecimos mucho la población. 6 millones, 100 Claro. más, 200 menos, pero 6 millones estancados de hace 15 años. Sí, Ese es sí. el gran drama de la Argentina. Una economía que no logra crear empleos formales de buena calidad, que tiene que ver, bueno, básicamente con todos estos años de enorme volatilidad macro, claro. y que bajar la inflación es condición absolutamente necesaria, pero no es suficiente para que esos empleos se creen. Y ese estancamiento de empleos privados no es un fenómeno mundial. Es un fenómeno, ¿O sí? ¿no? Yo te diría que es un fenómeno más argentino, aunque sobre todo los países de la región tienen también problemas de productividad que hacen que la creación justamente de esos puestos no sea tan rápida. Pero está directamente conectado a la primera parte del programa y a la charla que teníamos sobre el Congreso, porque vos tenés legislación del siglo XX con trabajadores cada vez más del siglo XXI o con oficios del siglo XXI. Y sindicatos de 1810, Entonces, más o menos. Convenios Bueno, desactualizados. no podés tocar nada. Y bueno, sindicatos pensados para defender querés tocar algo y te vuelven cuestiones loco, ¿viste? interesantes o valiosas, pero que ya no aplican. Digo, ¿cuál es el sindicato de los Ubers?
o de los trabajadores Sí, o de las los chicos economías que están digitales repartiendo comida. que tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores, pero que hay un desfasaje ahí Sí. donde el trabajo como institución ordenadora de la Exacto. sociedad Bueno, pero el es sindicalismo muy argentino distinta a la de hace años. También se toma descanso, ¿no? Porque el gobierno de Alberto Sí. Fernández descansó 4 años en todos los Pero sentidos. está en un ocaso, Ahora se está acordó. en un ocaso. Bueno, quiero que volvamos un segundito a este trabajo que hizo Diego, que es la economía argentina en el mundo digital. ¿Esto que es una descripción por palabra? Esta es la tematización de la conversación de los Ah, argentinos sobre mira. la economía. Pero mira la paradoja. Y acá por ahí Ricardo nos puede dar una mirada complementaria. Me parece interesante describir esto. Cuando discutimos la conversación pública de los argentinos que medimos en las redes sobre la economía, es una discusión política. Claro. Es decir, la preponderancia que le damos los argentinos a las soluciones de los problemas económicos Sí. está concentrado en el gobierno y en el poder en general. Y esto hace que la temática Por política... eso son las palabras grandes. Exactamente, se quede con más del 27% de Es la mucho, narrativa, ¿no? y que hablando de economía se habla más de política que de economía. Che, mirá qué grande la palabra dólares también, ¿no? Bueno, Inflación sí, sí. todavía está fuerte. Ahora vos Sí. fijate que entre política y gestión, que lo tomaría como sinónimo, tenés el 50%. Que son está bien eso, Sí. Martín, porque son complementarias, exactamente. O sea que el argentino cuando discute públicamente economía está pidiendo solución a la política. Che, qué poco corrupción, 2.9, Sí, porque la bueno. corrupción tiene mucho que ver como estamos, ¿no? No es un tema de discusión. Hablando de No, economía es un tema menor. Es un hace tema años. menor. Hablando de economía es Mirá. un tema menor. Que no gravita en las encuestas de opinión. Pero fíjense que el capítulo justicia está un poquito elevado porque ahí, Sí, sí. bueno, pero ahí, 7-9. ahí entran en juego algunos fallos judiciales, la judicialización también de algunas cuestiones económicas. Pero lo llamativo, lo que no deja de ser para Bueno, nosotros tuvimos un dato, un hallazgo, El mes es de que, la doctora Kirchner, ¿no? claro, cuando indagamos en economía, la gente habla de política. Claro. Sí, yo- Ley que chiquitito, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí, Qué yo chiquitito. diría muy rápidamente, digamos, hacer economía en un gobierno, en cualquier gobierno, es hacer política económica. Claro, Se claro, llama claro. política económica, Claro. no es economía en abstracto. Claro, claro. Y la política en la Argentina es muy relevante para formar expectativas, esto que hablábamos antes. Si la política está ordenada, las expectativas se ordenan más, y es lo que logró el gobierno, además teniendo superávit fiscal y el dólar controlado. Si la política se empieza a desarmar, si tenés problemas con los gobernadores, si tenés conflictos de todo tipo por ese lado, y empiezan a aparecer dudas respecto de cómo sigue la generación de divisas, y probablemente Bueno, la política empieza claro. a gobernar. Pero eso es lo que hoy está en el escenario. Pelea con Eso. los gobernadores, Pero no incertidumbre tengas duda. por las elecciones. Mirá, Sí, exactamente. Yo Es creo lo que que tenés hoy. la gran discusión que yo creo que hasta octubre vamos a seguir discutiendo más o menos como ahora, por ahí como decía Ricardo, con más tensión por el tema del dólar, alguna variable económica que se altere ¿Vos un decís que poco. votamos y calma? No, yo creo que va a ser al revés. Depende del Al resultado. revés. Porque, Claro, porque depende del resultado. yo considero que un gobierno puede ser, y yo en lo personal puedo decirte, el ajuste era necesario. Ahora, ¿se puede gobernar 4 años haciendo solo un ajuste y sin una política económica que vaya Claro. más allá de ajustar? En lo personal yo digo que no. Y eso yo creo que va a operar directamente sobre una figura dentro del gobierno que es la figura de Caputo. Porque para mí, Caputo es el ministro del ajuste. Ahora va a ser el ministro de la recuperación económica. Francamente, cada mes que pasa yo creo que es más difícil que eso sea. Veamos una placa más, que la economía de los argentinos, la economía argentina en el mundo digital, Sí. las palabras más usadas por nosotros en las redes sociales, en la charla sobre economía sobre los últimos 30 días. Arriba de todo gobierno. De nuevo, esta es una conversación mira. libre, sin tematizar, y te encontrás de nuevo con el gobierno centralmente en la discusión pública de los argentinos sobre el tema. Esto que les decía antes, el trabajo, hablando de economía, es recurrente, siempre está operando allí porque la gente ve todavía en el trabajo una expectativa de logro personal y de aporte a, digamos, la economía Sí. macro. Y en los nombres propios, en la charla económica, el que aparece más frecuentemente es Javier Milei, y luego aparece Estados Unidos por las relaciones de la Argentina con Estados Unidos y la Claro. relación con el mundo en Che, el general. ministro de Economía 0.9, muchos no hablan de él, ¿eh? Porque Está en un medio- régimen presidencialista el que Claro, toma decisiones manda es el- Más presidente, siendo ¿no? economista, ¿no? Claro, Claro, más claro, siendo economista, ¿no? Más siendo economista. ¿Qué estás viendo para los próximos meses, más allá de la cuestión elección? Bueno, yo creo que, a ver, el conflicto con las provincias o con los gobernadores es un dato relevante, ¿no? Porque paradójicamente, obviamente, los gobernadores reclaman por fondos, como decía Mariel antes, el recorte de obra pública impactó muy fuertemente en todos los distritos del Claro. país.
para poner un caso. Los gobernadores han hecho parte del ajuste, no todo el ajuste que hizo el gobierno nacional, eso también es cierto, y obviamente estamos en elecciones, a los gobiernos provinciales que están en elecciones además no les gusta recortar, entonces hay ahí un problema, los gobernadores necesitan pesos, pero también el gobierno de vuelta necesita dólares, y una parte de los dólares que el gobierno necesita en estos meses va a venir de las emisiones de deuda en dólares que hagan las provincias. Exacto. Entonces hay una suerte de necesidad mutua entre ambos mundos, entre los gobernadores, las provincias y el Estado Nacional, que uno necesita pesos y otro necesita dólares. En parte de cómo se resuelva eso, a mi juicio, es parte también del camino a octubre, que me parece que, como decíamos antes, es absolutamente crítico para el gobierno suaviza el vínculo con los gobernadores, elige a determinados gobernadores, sigue a los tiros con todos. ¿Cómo sigue esto? Fue un error cuando Milei atacó a todos por igual, poner en la misma bolsa a un Kicillof, a un Valdés, por ejemplo, por pensar en un gobernador dialoguista que los senadores... O a Torres con Infran, qué sé yo. Sí, los senadores correntinos votaron a favor, ahora en el Senado, y el otro que no era de Valdés directamente, que era Spínola, Camado Spínola, bueno, ahora salió a Valdés porque la libertad avanza. Y hay también un cortocircuito en la política, que es que en las provincias donde va a haber elecciones en Corrientes puntualmente de elección a gobernador, porque está desfasada de la presidencial, la Libertad Avanza le planta un candidato propio con gobernadores dialoguistas. Lo que dicen es el gobierno es mal pagador porque ayudamos al gobierno en las leyes en el Congreso y después nos planta candidatos propios en nuestro territorio. Que es un poco también la disputa que se da en la provincia de Buenos Aires ahora en la elección del 7 de septiembre. Entonces me parece que ahí eso hace mucho ruido. Porque pierde aliados y... digamos, dirigentes políticos que están dispuestos a acompañar, quizás porque acompaña más que nada lo macro, que tienen diferencias en cuestiones más institucionales. Pero ahí ese cortocircuito está perjudicando también, digamos, el pensar en, bueno, ya se hizo la primera parte del ajuste, ahora viene la segunda etapa. ¿Qué es lo que viene diciendo Francos? ¿Y qué hacemos ahora y dónde sale esa plata? Porque hay números raros. Bueno, quiero despedir a los dos, muchas gracias por venir. ¿Se puede pagar esto? La última que te hago, ¿se puede pagar la pelota de jubilaciones, discapacidad? ¿Es un 2,5 como dice el gobierno del PBI o es mucho menos? Nuestros números son un poco menores, pero es un número significativo. Es casi 1,5 puntos del PBI. O sea, no se arregla con los viajes de Milei, como dice la vicepresidenta, esas paparruchadas, no. Hay más plata. Se necesita bastante más, casi 9.000 millones de dólares. Sí, 9.000 millones de dólares. Hubo un poquito de chicana política cuando dijo los gastos de la CID y los viajes de Milei, porque eran dos temas de irritación. No nos alcanza ni con el decomiso por vialidad, que ahora lo van a explicar ustedes, lo que tienen que pagar la doctora y el resto. Gracias por venir a los dos. Gracias, Diego. Gracias por el trabajo lindo de siempre.